Bueno, Mario, para finales de los 80 tú ya estabas concluyendo tu etapa en el cine. Entonces a inicios de los 90 tú decides incursionar en el mundo de la televisión, lo que son los comerciales y las telenovelas. Sabemos que pues trabajaste con Bernardo Romero Pereiro, iniciando en la televisión, y con Nani Loy, quien fue tu maestro en Roma, cuando tomaste tu curso de cinematografía. ¿Qué nos puedes contar así más acerca de tu experiencia dentro de los comerciales, sobre todo? Bueno, mira, nosotros desde, como les dije antes, desde el 71, 72, teníamos una compañía que hacía comerciales, hacían muchos comerciales. Al final, digamos que Producciones 1 hizo 3.000 y pico de comerciales, muchos, ¿ok? Dentro de esos comerciales hay buenos, hay malos, digamos que todos están profesionalmente bien hechos, pero hay unos comerciales que tienen más éxito que otros, que tienen una mejor idea, tienen un mejor casting, etcétera. Digamos que hice muchos comerciales. Cuando yo llegué a Colombia ya yo había hecho en Venezuela unos 300, 400 comerciales. Yo era como un especialista en carros, en carros. Luego aquí en Colombia me volví un poco, porque siempre te tratan de encasillar en algo, ¿no? Entonces primero era el experto para hacer carros, después fui el experto de trabajar con mujeres, y al final terminé siendo el experto en trabajar con niños, o sea, de todo. Dentro de ese grupo de comerciales, digamos que uno de los, el más famoso, se puede decir, yo hacía mucho Pepsi-Cola durante 15 años, y como te dije antes, pues estuve haciendo con Tina Turner en Estados Unidos, etcétera. Pero en Colombia inventaron una campaña donde era que hay que refrescarse en la playa porque te quemas los pies con la arena caliente, y dentro de esos comerciales sale un comercial que es el famoso comercial de Sofía Vergara, donde surge Sofía Vergara, y entonces Pepsi-Cola Sofía Vergara pues lo hicimos, y pues hicimos muchos otros comerciales también exitosos. También hemos hecho, luego en la etapa en que me volví el experto en niños, el niño de Doña Gallina, ¿no? Todos esos comerciales yo los hice. He hecho, pues, cuando tú haces 2006 comerciales es porque has hecho muchos, pues, has hecho muchos comerciales, y digamos que me encanta, me gusta. El asunto es el siguiente, entiende esto. Hay mucho director que dice, yo soy un director de cine. Eso es una cosa muy latinoamericana, ¿ok? Cuando tú hablas con un director americano o europeo, tú estudiaste dirección de cine, dirección de audiovisual, y hoy haces un comercial, mañana haces una película, pasado haces un documental, esa es tu profesión. Tu profesión es ser director audiovisual, ¿ok? Sabes puesta en escena, manejo de actores, edición, fotografía, sabes de todo, ¿ok? Pero esa es tu profesión. En América Latina, especialmente en Colombia, etcétera, no, yo solamente dirijo películas, yo solamente hago documentales. Si tú eres un profesional del audiovisual, tú haces comerciales, haces largometrajes, mediometrajes, televisión, telenovelas, ¿eres un profesional o no lo eres? Hay mucho director de cine que ha hecho de golpe una película interesante, que lo llama a la televisión para hacer una telenovela, y es un fracaso total, no tiene ni idea, pues, ¿no? No es un profesional de la imagen, ¿tú ves? Ahora, recuérdate que, por ejemplo, Colombia es el tercer país del mundo en producir y vender telenovelas, ¿ok? O sea, nosotros somos un pequeño Hollywood. Entonces, ¿cómo una persona
que estudió para ser un director de un medio audiovisual no se le puede enfrentar a una telenovela. O sea, por favor. O sea, tienes que ser... Eso tú lo planteas en Estados Unidos y se mueren de la risa, porque un director estudió cine, perfecto, porque así se llama la carrera, pero lo que en verdad estudió fue audiovisual. Eso, un lenguaje audiovisual. Maneja el lenguaje audiovisual igual que ser escritor de novelas o lo que sea. Maneja eso. Y eso en Colombia siempre ha sido un problema. Siempre, cuando yo les dije antes que cuando a mí me dijeron, mira, o te mueres de hambre o trabajas en publicidad, era un poco la prostitución. Sí, así es como piensa un director latinoamericano. Hoy en día, por supuesto, yo no pienso así y trato que explicarle a los directores que no, pues, tú eres un director audiovisual y hoy haces una cosa y mañana haces otra. ¿Ok? Aquella noche fría en que mirabas atrás, recordando tiempos entre aquella ciudad con maldad y paz, donde nacimos. ¡Corre, mijo, corre, que se lo tragan, corra! Hágale, chúsele, chúsele, hágale. Este desgraciado cómo se atraviesa. ¡Corra! ¡Suéltela, suéltela! Pero este curita tan canso no se va a hacer joder, hermanito. ¡Parecita no se va a matar! ¡No la mate, por favor, no la mate! Quítase cura de ahí, quítase cura de ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Ey, eso es el eje! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos, que le piensan rescatar, vamos! Hacele, Mateito, subite acá. Porque si no lo piso los dos, dale, dale. Bueno, Mario, ahora me gustaría que recalcáramos la parte de las telenovelas. Se sabe que tú con tu compañero Bernardo, cuando iniciaron, tú empezaste con RCN y lo que en ese momento se conocía como Telecolombia. A ustedes les tocaba realizar un documental para que ustedes les dieran tiempo de grabación y que saliera lo que iba a ser emitido al aire. Y allí fue cuando técnicamente ese fue como de tus primeros trabajos en el mundo de la televisión. En tu paso, tú iniciaste con las telenovelas y hay una que destaca mucho, que es la de Pandillas, Guerra y Paz. ¿Qué puedes destacar respecto a tu paso por el mundo de las telenovelas y tu ingreso en la televisión? Como les dije antes, el mundo cambia. Hay momentos en que te va muy bien, hay momentos que no te va muy bien, etc. Y te tienes que saber adaptar, ¿ok? Resulta que antes, cuando no había televisión privada en Colombia, habían pequeñas productoras que aspiraban a que la televisión le diera 10 horas, 15 horas, 20 horas, etc. Pero tenías que presentar un documental de lo que querías hacer, ¿ok? Y que te plantearan la calidad que tú ibas a mostrar en televisión, etc. Eso era un requisito por Inravisión de que tenías que presentar eso. Entonces, yo trabajaba mucho comerciales con RCN y iba a hacer ese documental en RCN, pero el director fijo de planta de RCN era un muy buen amigo, un gran director que se llama Oscar Azula, y él estaba ocupado haciendo unos videoclips de Carlos Vives, algo de eso. Pero yo lo iba a hacer, pero él terminó más o menos temprano los videoclips y entonces dijeron, no, bueno, que Oscar Azula, que es nuestro director de planta, que lo haga él. Y ellos me recomendaron con Bernardo Romero Pereiro, que era el gran libretista, el gran director de la televisión colombiana. Yo conocí a Bernardo muy cortico, porque Bernardo estudió en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Él se graduó summa cum laude, fue un excelente estudiante, y el profesor que daba dirección de cine en el Centro Experimental es un director italiano muy famoso, que fue el que hizo los 4 días de Nápoles, que es una película de guerra, del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Se llama Nanni Loy. Nanni Loy yo me lo encontré en un festival de cine en Cartagena,
seguíamos siendo muy amigos, y Bernardo supo que Nani Loy se estaba quedando en mi casa, entonces lo llamó y pues ahí Nani me lo presentó, yo no lo conocía, mucho gusto, chao. Y cuando había que hacer ese documental, se lo dieron a Oscar, RCN me recomendó con Bernardo, porque Bernardo acababa de montar su propia productora, ¿no? Y nos sentamos a hablar, él me invitó a comer a un restaurante italiano en Usaquén, y nos caímos muy bien, no solo porque habíamos estudiado en el mismo sitio, sino porque estábamos muy cercanos en cómo pensábamos. Pues nos tomamos como 4 botellas de vino, él y yo, ¿no? Y comenzamos a planear este documental porque él quería tener una productora, aspirar a tener unas horas en televisión. Ese tiempo era el gobierno de Samper, y hicimos el documental entre los dos, y ese documental que presentaban los aspirantes ganó el mejor documental de todas las programadoras, fue el que tuvo la mayor puntuación, y a Bernardo le dieron 11, 12, 13 horas de televisión, y me dijo: si me dan, ¿a ti te gustaría dirigir televisión? Le dije: sí. Es con lo que les dije antes, yo soy un director audiovisual, me puedes poner en el lado que quieras. Y cuando le dieron eso, él se inventó una telenovela que se llamaba Hilos Invisibles, y tenía un casting muy bueno, había gente muy buena, muy buenos actores, dinero, en fin. Y entré a la televisión con Hilos Invisibles, de la mano de Bernardo Romero y de la mano de Samuel Duque, que había sido el presidente de RCN Televisión y que se había asociado con Bernardo. Hoy en día Samuel Duque es el presidente de Fox Telecolombia, y la empresa se llamaba Producciones Bernardo Romero, pero después le cambiaron el nombre a Telecolombia. Hicimos Hilos Invisibles, que terminó siendo una serie de 28 o 30 capítulos de hora. Luego hicimos otra que se llamaba Hermosa Niña, que fue la primera vez que Ana Lucía Domínguez fue protagonista. También fue como una pequeña serie, porque solamente teníamos el horario del domingo de 8 a 9, que es un muy buen horario, pero no es como una telenovela es de lunes a viernes. La forma de escribir una telenovela es diferente a la forma de escribir un seriado, entonces solamente teníamos el domingo, no teníamos entre semana, teníamos otras horas, pero no en las horas de telenovela. Entonces lo manejamos un poco como un seriado, y eran seriados de 28 o 30 capítulos de hora, y después pues así nos funcionaba muy bien. Y se nos ocurrió en Telecolombia con Samuel hacer una cosa que llamamos unidad investigativa, que eran unitarios que terminaban ese mismo día, ¿no? Y comenzamos a hacer unitarios de cosas, hicimos cosas maravillosas como recrear la muerte de Luis Carlos Galán. Hicimos una producción espectacular con helicóptero, con todo, lo filmamos en Soacha, lo grabamos en Soacha, en la misma tarima donde mataron a Luis Carlos Galán, etcétera. Hicimos la muerte de Pizarro, la muerte de todos estos candidatos que en ese momento mataron. Hicimos cosas muy interesantes, y dentro de eso Gustavo Bolívar, que era el que escribía la mayoría de esas cosas, siempre insistía en hagamos pandillas. Ni a Samuel Duque ni a mí nos llamaba la atención la pandilla, y lo leíamos, pero no nos gustaba mucho. En un momento estuvimos mal de libretos, entonces yo le dije a Gustavo: bueno, muéstrame a ver qué es lo de pandilla para ver qué hacemos. Me dije: pero hagamos aunque sea un casting, hagamos un piloto. Y bueno,
escogí un casting, pero Pandilla eran muchachos de 14 años, de 13 años, porque así es en verdad la Pandilla, ¿no? Así es como empieza. Hice un casting, hicimos un pequeño piloto, muy cortico, se lo mostramos a Samuel y a Samuel le encantó. Entonces dijimos, pero Samuel me dijo, mira, aquí en Colombia hay un estatuto del menor, si nos ponemos con niñitos de 13, 14 años, nos vamos a meter unos líos del carajo, así que súbenle la edad al casting y hagamos que tengan 18 años, mano, ¿ok? Entonces nos buscamos algunos actores que tuvieran esa edad, pero había mucho pandillero, porque era pandillas, pues, ¿no? Entonces al principio empezamos más o menos como el 60% eran actores y el 40% eran pandilleros, y desde la primera vez que salimos al aire eso fue un éxito de público, de rating. Y pues para hacer el cuento corto, nos tocó, trabajamos 5 años en Pandilla, porque seguíamos haciendo unidad investigativa también, ¿no? Hicimos 5 años de Pandilla, hicimos 310 horas de Pandilla. De los pandilleros que comenzaron con nosotros, terminaron, al final éramos 90% actores, 10% pandilleros, porque el problema es que con ellos no se puede tener continuidad. Tú lo dejabas en suspenso, ¿qué va a pasar en el próximo capítulo? En el próximo capítulo ese tipo lo mataron, lo metieron preso, está en el hospital, entonces no se podía tener una continuidad de personaje. Al final terminamos con 5 o 6 pandilleros que tenían talento para actuar y que eran como disciplinados y que hoy en día trabajan como actores, ya dejaron de ser pandilleros hace muchos años, ¿no? Y fue una experiencia estupenda, o sea, yo estuve 5 años grabando Pandillas, hicimos 310 horas, creo que solamente nos gana Padres e Hijos, que hizo no sé cuántos miles de horas, pero después hicieron una segunda temporada, pero yo no estuve en esa segunda temporada porque yo estaba trabajando para RTI Telemundo en otras novelas, ¿no? En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Bueno, Mario, entonces, ya que nos estabas comentando sobre lo de Telemundo, se puede destacar entonces telenovelas como Victorinos, Ojo por Ojo, Flor Salvaje. De aquí, ¿qué más nos puedes relatar? Bueno, después de Pandillas, yo duré un tiempo haciendo comerciales y eso, porque no es continuo, ¿no? O sea, siempre la base económica son los comerciales. Y me llamaron de RTI, que tenían ese contrato con Telemundo, para hacer telenovelas ya en otro estilo, no el estilo que teníamos en Telecolombia, porque cada productora tiene su estilo, ¿no? Hicimos Los Victorinos. Los Victorinos fue una serie inspirada en un libro venezolano que se llamaba Cuando quiero llorar no lloro, que fue de los años 70, 80, algo así, que fue muy exitosa, pero esta la quería Telemundo hacerla en telenovela. Entonces volvieron a tomar el libro, volvieron a hacer libretos, esos libretos los hizo Gustavo Bolívar, y pues empezamos a hacer Victorinos en telenovela, que tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Acuérdate que esas son novelas hechas para el mercado hispano de Estados Unidos. Tuvo mucho éxito, hicimos 151 horas de telenovela de Los Victorinos. Luego me llamaron para hacer otra telenovela con RTI Telemundo que era basada en Leopardo al Sol de Laura Restrepo, del libro de Laura,
que se llamó Ojo por Ojo, que era la historia aquella famosa de dos familias guajiras que terminaron matándose todos en Santa Marta y La Guajira, etc. Hicimos esa telenovela, que esa sí duró 120 capítulos de hora, con Miguel Baroni, con varios actores, todos son actores muy conocidos. Y luego estaba la última telenovela del contrato RTI Telemundo, ya se sabía que esa era la última, que era una telenovela también en un libro de Laura Restrepo, que se me fue el nombre ahora, que se llamó en telenovela, se llamó Flor Salvaje, que era protagonizada por una venezolana que se llama, bueno, ahora me acuerdo. Esa chica, cuando terminamos, ella se fue a Venezuela, casada con un inglés, con una hija preciosa de 3, 4 años, que estuvo aquí en Colombia. Cuando ellos se fueron para Venezuela, fueron a la playa y regresando de la playa a Caracas, la paró un retén de unos ampones y la mataron. A ella, al marido y a la hijita le pegaron un tiro. Fue una tragedia inmensa y eso, digamos, que fue la última telenovela que hice, que Flor Salvaje, una telenovela basada en un libro de Laura Restrepo, muy interesante, muy bien hecha y con muy buenos actores, pero sucedió esa tragedia a esa telenovela, cosa que lo sentimos mucho. Pero bueno, hasta ahí llegué y luego ya entramos en otro mundo. Si usted se conmovió o se divirtió con mis obras, apóyeme para que se reconozcan mis derechos. Pedimos recibir un pago por la reutilización de nuestras obras. Necesitamos la ley Pepe Sánchez para recibir una remuneración por el uso de nuestras obras y así poder seguir creando. Si lo entretuve con mis historias, ahora apóyenme para que se reconozcan mis derechos. Cada vez que una obra cinematográfica sea emitida públicamente, su director tiene derecho a una remuneración. En tu paso por la televisión y ya creándote un renombre dentro de todo lo que es la dirección audiovisual en Colombia, tú te das cuenta de que a los directores no se les da como el crédito que requieren por la creación de sus obras, y tú decides como incursionar más en el área de los derechos de autor y te vas para Argentina y conoces a sociedades argentinas, tomas cursos, se sabe que fuiste presidente de Fedeimagen, trabajaste con la ACO, y aquí es donde tú empiezas todo ese trayecto como presidente, digamos, como pionero de los derechos de autor audiovisuales de los directores colombianos. Correcto, o sea, yo siempre he sido gremialista, o sea, siempre he estado en alguna asociación de directores, siempre he sido a veces miembro de la Junta o sido presidente de gremios, etc. Y mientras estaba haciendo telenovelas con RTI Telemundo, yo era el presidente de Fedeimagen y la Junta Directiva, especialmente la vicepresidenta, que era Teresa Saldarriaga, que es una directora, productora muy importante, ella dijo: armemos unos congresos para enterarnos del derecho de autor. Y pues yo no tenía tiempo, pero Teresa sí tenía, y ella armó 2 o 3 congresos. Yo iba, presentaba el congreso, porque pues estaba trabajando, y ella seguía con el congreso. En el último congreso que hicimos, invitaron a Teresa a un congreso ya importante en Buenos Aires, pero Teresa no podía ir porque tenía un trabajo, tenía algo, y me dijo: ¿tú puedes ir?
Dije, acabo de terminar una novela, pues sí, yo puedo ir. Okay. Fui a Argentina al Congreso de CISAC América Latina. Ahorita les explico qué es CISAC. Mejor dicho, les explico de una vez. En el mundo existe la FIFA en el fútbol. En el derecho de autor existe CISAC. CISAC es como la FIFA del derecho de autor. Es el que maneja todas las sociedades de gestión que recaudan el dinero de las sociedades de gestión. ¿Okay? Entonces, me enteré, les dije que era Colombia. Colombia, vuelvo a decirles, es el tercer país del mundo en producir y exportar telenovelas. O sea, Colombia hace 45, 50 telenovelas al año, cada una de 120 horas más o menos. O sea, es una potencia, esto es un país que es una potencia audiovisual en telenovelas. Antes era Venezuela, en la tercera, pero Venezuela hace unos años ya no está. Entonces Colombia tomó el lugar, creció, y Colombia es muy importante. Entonces, para el mundo del derecho de autor, Colombia es muy importante porque vende mucha telenovela. Ya hoy en día se hacen 20, 25 películas de largometraje. O sea, audiovisualmente somos cada día más importantes. Y en Argentina hay una sociedad de gestión que se llama DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, y ellos han logrado hacer una sociedad de gestión muy eficaz. Se puede decir que es la sociedad de gestión en el mundo del audiovisual muy eficaz. Generalmente las sociedades de gestión han sido sociedades de música, Saico, Asimpro, son sociedades musicales. Las sociedades audiovisuales son muy nuevas. En Colombia primero fue Ejeda. Ejeda es la que maneja los productores audiovisuales. Luego fue Actores, que se logró gracias a la ley Fanny-Mickey, y los Actores lograron su sociedad de gestión que ya tiene 6, 7 años y está funcionando muy bien. Hay sociedades de gestión que funcionan muy bien y otras no funcionan muy bien. Y nosotros, que creíamos que podíamos hacer una sociedad de gestión de directores muy fácilmente, nos encontramos ante la burocracia, y la burocracia es enredadita, y nos dijeron, no, si no hacen una ley que diga específicamente que los directores y los escritores audiovisuales colombianos tienen derecho de autor por comunicación pública, no pueden. Para unos directores de cine y unos escritores audiovisuales meterse en el lío en Colombia de hacer una ley, primero no tenemos ni idea de eso. Eso es como atravesar el desierto del Sahara a pie, pues, ¿no? Eso es una cosa, para nosotros eso no existe. Contamos que empezamos a aprender, los argentinos nos ayudaron mucho, y encontramos a Clara Rojas. ¿Se acuerdan de la representante de la Cámara, Clara Rojas, que estuvo secuestrada por las FARC un tiempo, etcétera? Clara nos iluminó el camino. Luego vino el senador Horacio Serpa, que también, porque tú necesitas tener quién es el ponente de la ley. Siempre nosotros dijimos, no nos metamos, los directores de cine, los escritores, etcétera, tenemos una fama de ser radicales, muy de izquierda, etcétera, y si nos metíamos por ese lado no íbamos a lograr nada. Ya nos habían dado consejos los actores, etcétera, y decidimos irnos un poco por el centro con el Partido Liberal, con la ayuda, por supuesto, del Polo y de todos los partidos de izquierda, y comenzamos a tener el apoyo de los partidos de derecha también, los conservadores, el Centro Democrático, etcétera, y logramos hacer un muy buen equipo para que la ley no tuviera ningún viso político, que fuera una ley como es, una ley para
el derecho de autor de unos creadores audiovisuales. Las leyes tienen 4 momentos, 2 en la Cámara y 2 en el Senado, y nos aprobaron las cuatro momentos por unanimidad. Nunca hubo alguien que dijera no. Nunca hubo un partido político que se levantó y dijo no estamos de acuerdo. Fue aprobada en un año, o sea, fue una cosa muy bien armada, teníamos nuestros departamentos de prensa, entonces con los escritores y los directores juntos peleamos esa ley. Teresa Saldarriaga fue un poco la encargada, junto con la abogada Adriana Saldarriaga, de echar adelante esto, y el resto de creadores audiovisuales, y logramos la ley. Luego viene otro desierto del Sahara un poco más pequeño, que es conseguir el permiso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. O sea, cuando tú entras en el mundo de la burocracia, todo es enredado, ¿no? Y nos tardamos como 8 meses, logramos el permiso. Luego que logramos el permiso, apareció alguien y demandó la ley ante la Corte Constitucional. Empieza el lío de que tú tienes que contratar un abogado especialista en Corte Constitucional, que no son baratos, pero bueno, la ayuda internacional que nos dio CISAC, que nos dio DAC Argentina, nos ayudó a contratar a esta gente, y logramos que la Corte Constitucional dijera que la ley Pepe Sánchez, ¿por qué se llama Pepe Sánchez? Porque Pepe fue un gran director, fue el director que hizo Café, La Madre, etcétera, hizo muchas cosas, y en una junta directiva donde estaba Pepe, pero ese día no fue, ¿no? Ciro Guerra, el director del Abrazo de la Serpiente, que es de esta universidad, dijo, él forma parte de la junta directiva de DAS, y dijo, mira, las leyes tienen que tener un nombre. Entonces dijimos, sí, claro, ¿cuál nombre? Ese día no había ido a la junta Pepe porque estaba haciendo otra cosa. Y Ciro dijo, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez es un hombre mayor, es un hombre que ha hecho muchas cosas, que todos los quieren, que es escritor, que es actor, que es todo. Entonces yo llamé a Pepe por teléfono ahí mismo y le dije, Pepe, mira, están proponiendo esto, ¿tú qué dices? Bueno, casi se pone a llorar, ¿no? O sea, no, claro, gracias, les agradezco, sí, con mucho gusto. Comenzamos en el lío de la ley Pepe Sánchez a ir al Congreso, a hablar con senadores, con representantes a la Cámara, y Pepe siempre fue con nosotros. Al final, cuando ya teníamos 3 aprobaciones, nos faltaba la última, me pidieron que llevara a Pepe al Congreso, y lo llamo y me dijo, estoy muy enfermo, no puedo. Entonces le dije, bueno, hagamos una cosa, yo voy con un camarógrafo y te hago una entrevista para que le hables a los congresistas. Fui, se maquilló, se peinó, se puso bonito, ya habíamos puesto las luces y eso, le di 2 indicaciones, lo hizo 3, 4 veces con ese sabor que tenía Pepe de un hombre muy simpático y muy inteligente. Lo hicimos, edité y se lo presenté a Horacio Serpa, que era el ponente en el Senado para la plenaria, pero Pepe se enfermó muy feo y 15 días antes de la plenaria se murió. ¿Ok? Y cuando fuimos al Congreso, Horacio Serpa en la plenaria dijo, mira, yo no voy a hablarles a ustedes si esta ley es buena o esta ley es mala, yo quiero que oigan a Pepe Sánchez. Y pasó la entrevista, claro, por supuesto todo el mundo aplaudió, y votado por unanimidad, ley Pepe Sánchez, ¿ok? Entonces, gracias a Pepe y a su voluntad, logramos la ley, y a un montón de gente, montones de directores, escritores que nos ayudaron, y el beneplácito de todos los partidos políticos, y por eso
tenemos DAS, que es la Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión. Es una sociedad de gestión que permite recaudar el derecho de autor. Dentro de 15 días, pues, me acaban de escribir que ya firmamos con la televisión abierta, Caracol, RCN, que a partir del 15 de julio nos empiezan a pagar, ¿ok? Y ya somos una sociedad de gestión. Hemos recaudado dinero del exterior, de Francia y Argentina especialmente. Hemos repartido en Colombia los directores 1.150 millones de pesos a los directores, y solamente recaudamos en Argentina y en Francia. Ahora vamos a recaudar en Colombia y automáticamente tenemos convenio en este momento con 17 países que nos dicen: cuando tú cobres en Colombia, nosotros te pagamos lo que tenemos en el exterior. Como Colombia es tan exitosa en sus telenovelas, entonces hay mucho dinero en Europa que pertenece a los directores y a los escritores audiovisuales que les va a llegar. O sea, para un director o un escritor es muy difícil tener una pensión, porque hoy estás trabajando y mañana no estás trabajando. Entonces, pagar una pensión es muy difícil. El derecho de autor se te convierte en tu pensión, porque el derecho de autor es toda la vida. Es cada vez que tu obra la repitan o lo que sea, te llega una platica. O sea, aquí hay directores que le hemos pagado 100 millones de pesos y solamente hemos recaudado en Argentina y en Francia. O sea, ahora con el recaudo en Colombia, pues ya la cosa se vuelve bien interesante. O sea, y aparte de eso, pues yo soy dentro de este lío del derecho de autor, hay una alianza de directores latinoamericanos que se llama ADAL, que hace un año me eligieron como su presidente. Entonces yo soy el presidente de DAS Colombia, que es la Sociedad de Gestión de los Directores, y el presidente de ADAL, que es la Alianza de Directores Latinoamericanos. Bueno, entonces hasta el momento sabemos que actualmente es presidente de estas dos asociaciones, estas dos sociedades de gestión. Ya hemos terminado con el paso por las telenovelas, por el cine. Entonces se sabe que tiene gran renombre en estos campos. Y ahora nos gustaría que nos comentara acerca de un par de incógnitas que tenemos aquí directamente del Departamento de Historia. Primero que todo, nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto de por qué hay tanto déficit en producciones cinematográficas, en producciones audiovisuales, acerca de la historia de Colombia en el siglo XIX. Bueno, primero que todo entiende que un audiovisual histórico es más costoso que un audiovisual, una película, una telenovela de hoy en día. ¿Okay? La televisión se lo puede permitir, y se lo ha permitido muchas veces, hacer cosas del pasado, ya sea del siglo XIX o de antes, porque tiene dinero, porque es una industria exitosa. El cine le cuesta trabajo, el cine vale mucho dinero, el cine no es tan exitoso como es la televisión, el cine colombiano estoy hablando. Algunas películas lo han sido, pero no todas, mientras en la telenovela se puede decir que todas, por buena, mala o lo que sea, se vende en el exterior. Entonces es un negocio, es una industria muy bien fundamentada. Hacer cine de época, siempre que te presentan eso ya te dices, uy, qué lío. Si para conseguir hacer una película en Bogotá es un lío, porque pues, vale un montón de plata. Cuando tú dices, no, es que hay que hacer una película en Cali,
Hay que hacer, pues sí, si es un caleño que tiene su productora en Cali no tiene problema, pero te dicen, no, es que vamos a hacer una película en un monte por allá bien lejos, ¿no? Solamente calcula que detrás de cámara hay 70 personas, entre actores y técnicos, lleva 70 personas a un hotel, a que coman, a que duerman, allá, ¿verdad? A transporte, llévalos en avión, tráelos en avión, o sea, por más que trabajes entre amigos, siempre vale dinero, o sea, es mucho mejor trabajar en Bogotá, que cada quien se va para su casita a dormir y su cena se la sirven en la casa y de golpe hasta el desayuno, de golpe me toca pagarte el almuerzo, ¿ok? Es cuando tú tienes una producción americana, esos son nimiedades, pero cuando tienes una producción colombiana, todo eso es dinero y, o sea, una película norteamericana barata, vale 3, 4 millones de dólares, ¿ok? Una película colombiana de $1 millón es una película carísima, ¿ok? Y $1 millón son 3.300 millones de pesos. Una película colombiana barata, de largometraje, no baja de los 1.000 millones de pesos si está hecha en Bogotá y es de hoy en día. Que no haya que cambiar ni siquiera la placa de un carro, ¿ok? Entonces, por eso es que no hay películas de época, hay televisión de época. Y todo lo que es historia, hay que enfocarlo más hacia la televisión colombiana que hacia el cine. El cine no tiene plata. El gobierno ayuda con una película al año, una es a la que le dan dinero. Hay otras que debido a la taquilla te dan un estímulo, pero como hablábamos antes, las películas colombianas están teniendo un promedio de 30.000 espectadores, ¿ok? Menos las comedias, las de Dago García y las que no son de Dago. Colombia va a cine colombiano cuando voy a reírme, pero cuando voy a ver una película de autor o una película dramática, otro estilo de cine, generalmente no voy. Y últimamente ha habido mucha película de esa y por supuesto la taquilla ha bajado. Cuando entran las comedias tienen éxito, 500, 600 mil espectadores, ya eso es algo importante. Pero cuando la película no es de comedia, generalmente son entre 1.000 espectadores y 35.000, o sea, la cosa no es muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que el cine colombiano lo compre la televisión. Ojalá la televisión colombiana, aparte de Señal Colombia, los canales privados tengan películas colombianas para mayor difusión y que por supuesto los festivales, las ventas al exterior, etcétera, pero no hemos todavía llegado a un punto de equilibrio, como se dice en la economía, para el cine colombiano. Entonces, la industria de televisión sí es una industria muy bien sustentada, pero la industria del cine todavía no, y creo que estamos todavía esperando que el Ministerio de Cultura, Proimágenes en Movimiento, propongan un estatuto de la distribución y exhibición de cine colombiano. Si el Estado hace 2 leyes de protección al cine, ¿cómo es posible que deje la parte comercial, o sea, la parte de la distribución y exhibición, sin un estatuto proteccionista para el cine nacional? O sea, te inviertes dinero en hacer películas, pero después te lo tiras a los lobos a que se lo coman vivo. Eso no puede ser. En ningún país del mundo donde existen leyes de protección al cine, ¿cómo es posible que no exista una ley que cubra la distribución y exhibición del cine nacional? En la historia como disciplina siempre ha habido un problema, y es el de lograr llegar a las personas a través de esto. En el desempeño de la historia siempre se dificulta como que a las personas les entre su
el propio conocimiento de los acontecimientos pasados. En el departamento y acá como historiadores creemos que el cine, que las proyecciones audiovisuales son una forma para solventar este problema. ¿Qué opinas tú al respecto de este pensamiento? O sea, yo personalmente soy un hombre que leo historia, que me gusta la historia. Tengo hasta un hijo historiador, ¿ok? O sea, en mi casa hemos leído mucha historia. De golpe, que el audiovisual, el problema es que no tenemos, como el audiovisual es tan costoso, tendríamos que tener, ya sea la universidad, o ya sea el gobierno, ya sea el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, una partida para tener algo audiovisual histórico, documentales o ficción, no importa, pero sí tiene que haber de parte del Estado, pero si este Estado quitó la obligatoriedad de ver historia en el bachillerato, ahora volvió, pero un poco, pero yo recuerdo que mis hijos más pequeños no estudiaron historia. Mi hijo más pequeño le encanta la historia y por eso conoce mucha historia, pero es porque a él le gusta, no porque el colegio lo haya llevado a eso. Entonces, yo creo que es un poco una deficiencia del Estado, de los gobiernos de turno, que no le han dado la importancia. O sea, si tú no conoces la historia, como dicen, vuelves a cometer los mismos errores, ¿no? Y yo creo que el medio audiovisual es el medio más importante, aparte de los libros. Por ejemplo, hay muchos libros que de golpe a los historiadores puros, académicos, no les fascina. Es el libro novelado, la historia novelada, que es mejor la historia novelada a no haber historia, ¿no? Yo entiendo que un académico quiere tener una historia pura, con todas las bases y con todas las pruebas, pero la historia novelada ha tenido mucho éxito, especialmente en Colombia han habido varios libros de historia novelada que tú dices, es más fácil de leer que la historia académica, ¿no? Entonces, pero por supuesto, ¿qué es lo que está haciendo falta? En estos países hace falta de todo, sí. Y entre esas cosas, por supuesto que hace falta tener un camino para que este país, para que la gente normal y corriente vea la historia, la conozca y ojalá esté bien documentada por los académicos y por los profesionales de la historia, ¿no? No solamente por un guionista o un libretista con una creatividad desaforada, no, la historia es la historia y tiene que tener una base científica, pues, una base correcta, pero lo que está faltando es gobierno. Bueno, basándonos en esto, por ejemplo, para los historiadores que quieran realizar algún proyecto audiovisual, como tú lo decías, que acá en Colombia es muy complejo sacar cine o incluso telenovelas de época que hablen sobre la historia. ¿Qué recomendaciones podrías hacer para aquellas personas que estén estudiando, que sean historiadores y quieran darse a conocer en el campo audiovisual? Todo es difícil, ¿ok? Cuando yo en los años 60 dije, no quiero ser médico, quiero ser director de cine, pues ya te imaginarás un papá italiano, inmigrante, dictador, que pensó, ¿no? Claro. O sea, mi hijo se metió a qué, ¿ok? Todo es difícil en la vida, pero si no lo intentas, entonces yo entiendo que todo el mundo cuando tú le planteas, mira, hay una historia así que deberíamos contarla, ¿no? De golpe los cineastas te van a decir, oye, ¿tú tienes la plata para hacer esto? Hay que buscarla. De golpe no hay que ser tan ambicioso, no hagamos la gran película de la historia, hagamos pequeñas cosas, y cuando el historiador quiere, le parece bien que el audiovisual
es una muy buena ayuda. Tiene que tener amigos en el audiovisual y tiene que, de golpe, hagamos esta historia, busquémosle el lado, no lo hagamos con actores, hagámoslo con animación, ¿ok? Hagámoslo de otra manera, hagamos un documental. De golpe no vamos a recrear este momento histórico, pero lo podemos recrear de una manera documental, de otra forma. O sea, hay que buscarle el caminado, porque uno puede inventarse, no, vamos a hacerlo con todo, con vestuario, con locaciones. Ahí te enredaste, ya te metiste contra un muro. Tienes que buscarle el camino, porque es muy importante para la historia y para el audiovisual que estén juntos. Eso me recordó un poco, no sé si de casualidad usted se vio El Profesor Supero Bicentenario, que habló sobre pues el Bicentenario y pues era todo animado y contaba como etapas históricas importantes y pues técnicamente era un programa de historia. O sea, uno no tiene que pensar, vamos a hacer la película animada tipo Coco, ¿no? Que tiene toda la última tecnología. No, se pueden hacer cosas animadas que son más fáciles de hacer, o irnos al documental. O sea, fíjense, por ejemplo, dentro de la historia, ahora que yo estoy metido en el derecho de autor. César oye esto porque es importante. Me entero, estábamos el mes pasado en el mes del derecho de autor, ¿ok? Y resulta, el derecho de autor moderno surge del Congreso de Berna. El Congreso de Berna es 1886 en Berna, Suiza. ¿Quién arma? Es la semilla del derecho de autor. ¿Quién armó el Congreso de Berna? El Congreso de Berna lo armó el escritor francés Víctor Hugo y su gran amigo colombiano. ¿Okay? El derecho de autor tiene una base colombo-francesa que se llama Torres Caicedo, José María Torres Caicedo, gran amigo de Víctor Hugo, diplomático colombiano, escritor caleño, ¿no? Él y Víctor Hugo arman el derecho de autor moderno. Ellos inventaron el Congreso de Berna. José María Torres Caicedo. Me enteré hace 2 meses. Me he vuelto el publicista de un colombiano, junto con Víctor Hugo, fueron los que dieron las bases al derecho de autor moderno, ¿ok? Y es un colombiano. O sea, el derecho de autor nace de una amistad colombo-francesa. Víctor Hugo es el único que figura, y ahora nos dimos cuenta que José María Torres Caicedo, un colombiano que vivía en París, que era un escritor, que era un diplomático, ellos dos hicieron el Congreso de Berna, ¿ok? Eso, como historiadores, les dejo ese trompo en la uña para que estudien a José María Torres Caicedo, que nadie lo conoce. Tú te metes en Google y salen tres tonterías de José María Torres Caicedo y es el nacimiento del derecho de autor moderno. Bueno, Mario, muchas gracias por haber participado en este programa, que es un trabajo hecho por el curso de autores de historias del Departamento de Historia. Y pues por habernos comentado acerca de tu vida y todo tu desarrollo a través del cine y de las proyecciones audiovisuales en Colombia. Bueno, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de contar un poco la vida y de paso darle las gracias a nuestras familias que han tenido que soportar los éxitos, los fracasos, estar arriba, estar abajo, mis esposas, mis hijos, que son los que sufren todos los días, porque uno aquí cuenta lo bonito que le fue en ciertas cosas, pero para lograr eso se ha tenido que sufrir con la familia pequeña, los hijos, la esposa, y darle las gracias a mis 2 esposas
y a mis hijos, que son 6, ¿no? Yo tengo muchos hijos, que me han ayudado, que han soportado los malos momentos y los buenos momentos, pero por supuesto darle las gracias al Departamento de Historia de la Universidad Nacional, a nuestro querido César Ayala, porque me parece un proyecto importante que no se deje escapar. Este es un país que cuando tú tienes 40 años ya no sirves para nada, ¿no? Entonces hay que luchar para que la gente mayor digan sus cosas, que han hecho, porque todo el que llega al cine o a cualquier profesión, esta profesión existe desde que yo existo para adelante, pero para atrás, que es los historiadores que tienen que darse cuenta que aquí se han hecho películas fabulosas, que ha habido directores fabulosos y que se han hecho telenovelas fabulosas y que empezamos a tener orgullo de lo que hacemos, de decir nuevamente lo que ya había dicho en esta reunión varias veces. Colombia es el tercer país del mundo en producir y exportar telenovelas. Muchos dirán, yo no veo telenovelas, sí, pero es una industria importantísima, es una industria creativa, la televisión, el cine. En mi época, cuando yo hacía películas, hacíamos 1 o 2 al año. Hoy en día hacemos 20, 25 películas, nos gusten, no nos gusten, no importa. El cine mundial, ¿cuántas te gustan? El 10%, el 90% no te gusta, pero hay que hacerla, porque eso es una industria, da trabajo, hay creativos que se logran expresar en una industria que es tan difícil como la industria audiovisual. Y muchas gracias a los historiadores que no se olvidan de nosotros. Gracias.